Reilly no estableció muchas definiciones de derecho con fundamento en su teoría tridimensional del derecho. Una de las pocas que elaboró señala que el derecho es la concretización de la idea de justicia en la pluridiversidad de su deber ser histórico, teniendo la persona como fuente de todos los valores. En México, Mario Álvarez Ledesma reformula la teoría tridimensional de Reilly y proporciona la siguiente definición. El derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y garantizado coactivamente por el poder político de una autoridad soberana, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social, y cuya validez, obligatoriedad, está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador, respectivamente, en un momento y lugar histórico determinados. B. La concepción argumentativa del derecho base de una definición explicativa del derecho. La teoría tridimensional del derecho y sus reelaboraciones no son las únicas que pueden proporcionar definiciones explicativas del derecho. Estoy convencido que en cada una de las grandes corrientes de lo jurídico, en el positivismo, en el realismo, en el justnaturalismo, en el marxismo y las escuelas críticas del derecho, existen y han existido intentos para ofrecer definiciones explicativas del derecho, en tanto que pretendieron establecer o establecen el núcleo de mayor importancia y valor operativo de la definición, para ofrecer precisión, claridad y sentido, en el contexto cultural en el que la misma será empleada. Después de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a dar un movimiento jurídico muy importante en el derecho, principalmente en la Europa continental. Ese movimiento, muy heterogéneo, es conocido por algunos como neoconstitucionalismo. Como señala Paolo Comanduzzi, el neoconstitucionalismo es tanto una ideología, una metodología y una teoría. Una ideología que pone en segundo plano el objetivo de la limitación del poder estatal, que fue el punto central del constitucionalismo del siglo XIX, y pone en primer plano el objetivo de garantizar plena y extensivamente los derechos humanos. Ciertas vertientes del neoconstitucionalismo basan todo el ordenamiento jurídico en la garantía de los derechos, los medios jurídicos e institucionales para que los derechos humanos no sean solo declaraciones vacías previstas en la Constitución sino realidades, como en el caso de Ferrajoli y Elixir. Una metodología porque sostiene que los principios constitucionales y los derechos fundamentales son un puente entre el derecho y la moral, sobre todo en la visión de Dworkin. Y es una teoría que abandona la idea de que el derecho es solo producido por los órganos del Estado, que el derecho equivale solo a la norma del legislador, la ley, y que el modelo de interpretación de las normas es formalista, basado en la aplicación de silogismos y en la subsunción de los hechos con los supuestos normativos que los preceptos legales establecen. El modelo neoconstitucionalista es algo más que una superación o evolución del constitucionalismo tradicional. Es una visión que impacta el concepto y la vivencia del derecho. La Constitución se presenta como el centro, base y fundamento de todo el sistema jurídico, pero es una Constitución pensada en términos de principios y directrices que se interpretan no bajo el vetusto esquema de los métodos tradicionales del derecho, el gramatical, el que se basa en la voluntad del legislador, el finalista, etc., sino mediante la ponderación entre principios constitucionales que se encuentran contrapuestos en los casos concretos y en donde es menester optar por alguno o lograr un equilibrio entre ellos. La Constitución es omnipotente. En cualquier análisis asunto o caso, la ley pasa a segundo plano, es más, la ley y cualquier otro ordenamiento debe verse bajo el prisma de la Constitución y, algo muy importante, el derecho no representa un esquema homogéneo de sociedad sino heterogéneo y plural, en muchas ocasiones es expresión de valores tendencialmente opuestos. El neoconstitucionalismo concibe al juez y a la autoridad como actores activos y críticos con su sistema jurídico más allá del legalismo y de actitudes serviles frente a la ley. El concepto de soberanía no recae solo en el Estado sino en una sociedad plural y abierta. La Constitución no es solo un documento normativo en el que se apoyan las autoridades para resolver casos o dirigir la acción del Estado, sino el centro en lo que todo debe converger. En sus muy variadas posiciones, el neoconstitucionalismo impone una revisión del modelo tradicional del derecho a la teoría de las fuentes del derecho, para que ésta sea menos estatalista. Todo el derecho lo produce el Estado, y legalista, la fuente privilegiada del derecho es la ley, a la idea de que el derecho para que lo sea debe contar con elementos coercitivos, a la concepción de que todas las normas jurídicas son reglas cuando también hay principios, valores, directrices, etc., y principalmente a la idea de que el derecho son normas sin que se tenga en cuenta cómo esas normas se argumentan y sirven a la comunidad. El neoconstitucionalismo, así como corrige la concepción del derecho, corrige la concepción tradicional del Estado porque recobra para la Constitución
toda su fuerza normativa, y desde el punto de vista de la democracia entiende que esta no es solo la expresión de la regla de las mayorías, sino también es, y de manera preponderante, la garantía más plena para los derechos humanos, los de libertad, pero en alto grado los de igualdad. Una definición de derecho más o menos aceptable debe tomar en cuenta las normas, los hechos y los valores como lo hace la teoría tridimensional del derecho, pero no solo eso, es necesario ir más allá de la estructura. La norma, su funcionalidad, los hechos y las conductas de quien aplica las normas, o su idealidad, los valores, es necesario comprender. La cultura y la sociedad en donde lo anterior se expresa, es necesario que el derecho proponga una idea de corrección o de justicia, es necesario entender el derecho en movimiento y funcionamiento al interior de la sociedad, esto es, saber cómo opera. Una de las últimas concepciones del derecho, fundamento entre otros, de movimientos como los del neoconstitucionalismo, y que deriva de la obra de autores como Ronald D. Dworkin, McCormick, Elixir, Brass, Nino, Ferrajoli, Atince, y algunos más, propone una idea que se denomina argumentativa. Esta concepción del derecho, como cualquier otra que pretenda ser más o menos integral, intenta dar respuesta a una serie de cuestiones fundamentales en relación con el derecho, a saber, 1. ¿Cuáles son los componentes básicos del derecho? 2. ¿Qué se entiende por derecho válido y cómo se trazan los límites entre el derecho y lo que no es derecho? 3. ¿Qué relación guarda el derecho con la moral y con el poder? 4. ¿Qué funciones cumple el derecho en la sociedad? ¿Qué objetivos y valores deben o pueden alcanzarse con él? 5. ¿Cómo puede conocerse el derecho? ¿De qué manera puede construirse el conocimiento jurídico? Y 6. ¿Cómo se entienden las operaciones de producción, interpretación y aplicación del derecho? Esta concepción no solo intenta integrar las perspectivas jurídicas de las corrientes más habituales del derecho de nuestra época, sino que se nutre de una filosofía de tipo pragmático que supone la aceptación de las siguientes tesis. 1. La necesidad de considerar el derecho y los problemas jurídicos en relación con el contexto social, económico, político. 2. Tener en cuenta que cualquier corriente, concepción o teoría jurídica se elabora con algún propósito y van dirigidas a un determinado auditorio. 3. El rechazo de una concepción demasiado abstracta del derecho, lo que no significa que se esté en contra de la teoría, sino de teorías de gran abstracción. 4. Una visión instrumental y finalista del derecho, esto es, entender que el derecho es un instrumento para resolver conflictos y conseguir fines sociales, y reconocer que el derecho tiene fines internos que derivan de su carácter o de su lógica normativa, fáctica y axiológica. 5. La vinculación del derecho con ciertas necesidades prácticas de los hombres para resolver problemas cotidianos. 6. La idea de que la verdad en el derecho no consiste en la correspondencia de los enunciados con los hechos como en la biología, la química o la física, sino de que esos enunciados resulten útiles, de ahí la importancia del diálogo y el consenso entre los operadores jurídicos, jueces, autoridades, litigantes, entre otros, como criterios de justificación de las decisiones de las autoridades y jueces. Y 7. La importancia de la práctica como medio de conocimiento, lo que significa que se aprende a argumentar el derecho argumentándolo. Los componentes de la concepción del derecho como argumentación son los siguientes. 1. La importancia otorgada a los principios y los valores jurídicos de carácter constitucional como ingrediente necesario, además de las reglas previstas en las leyes y en los reglamentos, para comprender la estructura y el funcionamiento de un sistema jurídico. 2. La tendencia a considerar las normas jurídicas, reglas, principios, valores, no tanto desde la perspectiva de su estructura lógica, cuanto a partir del papel que juegan en el razonamiento práctico, sobre la conducta humana. 3. La idea de que el derecho es una realidad dinámica y que consiste no solo en una serie de normas o de enunciados de diverso tipo, sino en una práctica social que incluye además de normas jurídicas, procedimientos, valores, acciones humanas y agentes jurídicos como los jueces, autoridades, litigantes, ciudadanos, etc. 4. Entender que la interpretación jurídica es un proceso racional y conformador del derecho y no una simple operación deductiva que utiliza el silogismo lógico formal. 5. El debilitamiento de la distinción entre el lenguaje descriptivo y prescriptivo, y conectado con ello, la reivindicación del carácter práctico, vinculado con la conducta humana para orientarla y guiarla, de la teoría y de la ciencia del derecho, las cuales no pueden reducirse a discursos meramente descriptivos. 6. El entendimiento de la validez en términos sustantivos, principalmente que las normas secundarias tengan correspondencia con la Constitución, y no meramente formales, como simple vigencia en donde solo importa si el órgano que produce la norma
Es competente y si se sigue el procedimiento previamente establecido por otra norma. 7. La idea de que la jurisdicción, decir el derecho que es tarea de los jueces, no puede verse en términos legalistas, de sujeción de la autoridad y del juez a la ley, pues la ley debe ser interpretada de acuerdo con principios constitucionales. 8. La tesis de que entre el derecho y la moral existe una conexión no solo en cuanto a su contenido, sino de tipo conceptual, en donde las normas jurídicas pueden ser reconocidas, justificadas y evaluadas desde principios morales. 9. La tendencia a una integración entre las diversas esferas de la razón práctica, la que tiene que ver con la evaluación de la conducta humana, es decir, entre el derecho, la moral y la política. 1.0. La idea de que la razón jurídica no es solo instrumental, para tener éxito profesional o ganar litigios, sino razón práctica que orienta al derecho y al jurista por una idea de corrección o de pretensión de justicia. 11. La difuminación de las fronteras entre el derecho y el no derecho, sistemas normativos de comunidades étnicas, religiosas, sociales o económicas, que formalmente no integran el derecho del Estado, y con ello la defensa de cierto tipo de pluralismo jurídico. 1.2. La importancia puesta en la necesidad de tratar de justificar racionalmente las decisiones de autoridad como característica esencial de una sociedad democrática. 1.3. La convicción de que existen criterios objetivos, como los principios de universalidad, coherencia o exhaustividad, que otorgan carácter racional a la práctica de justificación de las decisiones, aunque no se acepte la tesis de que existe una respuesta correcta para cada caso. Y 1.4. La consideración de que el derecho no es solo un instrumento para lograr objetivos sociales, sino que incorpora valores morales y que esos valores no solo pertenecen a una moral social, moral positiva de una sociedad, sino a una moral racionalmente fundamentada o justificada entre los miembros de cada sociedad, moral crítica. Con los elementos anteriores podríamos dar una definición de derecho del siguiente tipo: el derecho es una expresión dinámica de la historia y de la cultura que tiene como componentes normas de diverso género, reglas, principios y valores, hechos sociales y de la conducta individual de las personas que constituyen una práctica social, y valores que fundamentan, validan y orientan las normas y las conductas humanas. Esos elementos son reconocidos como derecho por la sociedad y las autoridades, conviven y se implican permanentemente, y requieren para impactar la vida de la sociedad y de la persona de instituciones estatales, supraestatales o de carácter social que pueden en ocasiones imponer coactivamente las normas, pero que sobre todo, acuden a diversos procedimientos argumentativos en donde participan con ellas la sociedad y diversos operadores jurídicos, para que las autoridades estatales, supraestatales o sociales no solo resuelvan conflictos y decidan la orientación de políticas públicas y sociales o propongan el cambio social, sino para que en nuestro tiempo histórico justifiquen racionalmente sus decisiones en aras de promover, expandir y garantizar los derechos fundamentales y la democracia. Si explicamos la definición anterior podemos extraer 8 elementos. 1. El derecho es expresión dinámica de la historia y de la cultura. 2. Tiene como componentes normas de diverso tipo, hechos sociales que constituyen una práctica social, valores que le sirven de fundamento y fin, y diversos procedimientos argumentativos. 3. Los elementos jurídicos son reconocidos como derecho por las autoridades y la sociedad. 4. Para que esos elementos impacten en la sociedad se requiere de instituciones estatales, supraestatales o sociales, las que pueden recurrir, aunque no solo, a la coerción para la aplicación del derecho. 5. El derecho se comprende y se vive mediante una práctica argumentativa. 6. Las decisiones de autoridad no solo procuran resolver conflictos sino que además de otras funciones fijan la orientación del Estado y la sociedad. 7. Las decisiones de las autoridades deben estar justificadas racionalmente. Y 8. Los fines del derecho de nuestra época entrañan promover, expandir y garantizar los derechos humanos y la democracia. El primer elemento pone el acento en el carácter cultural e histórico del derecho, además de en su dinamismo. Es decir, el derecho no surge de la nada, es temporal y espacial, pertenece a un tiempo histórico y a una cultura determinada, además de que está en cada época y cultura en permanente proceso de transformación. Por eso el derecho no puede ser solo estudiado por la dogmática, sino que debe ser estudiado por diversas ciencias jurídicas, tales como la sociología del derecho, el derecho comparado, la historia del derecho, la antropología jurídica, la psicología jurídica, el análisis económico del derecho, entre otras. Respecto al segundo de los elementos nos señala que las normas que componen el sistema normativo son de diferente tipo. A. Reglas previstas generalmente en las leyes y disposiciones secundarias, que suelen contener un antecedente, una cópula deber ser y una consecuencia que implica una
Amenaza de sanción en caso de actualización de la regla. B. Principios previstos en la Constitución que no contienen los anteriores elementos, principalmente carecen de sanción, y definen y orientan por su jerarquía normativa a las reglas. C. Valores jurídicos que constituyen las normas de mayor densidad de cualquier sistema normativo, están previstas en las constituciones de manera explícita o implícita, y orientan a todo el ordenamiento. Además, el derecho está integrado por hechos y conductas individuales, sociales y de autoridad, que son regulados y comprendidos por las normas, y que permiten entender que el derecho se expresa en la realidad y que sin ella el derecho sería totalmente vacío, un puro concepto formal. También son parte del derecho los fines y valores morales y políticos que fundamentan y orientan a las normas y los hechos. En cuanto a los procedimientos argumentativos, estos son los que permiten la comprensión y la implicación mutua de los anteriores elementos y en una sociedad democrática obligan a que las decisiones de cualquier autoridad deban estar justificadas racionalmente para no ser arbitrarias. Los anteriores elementos para ser derecho deben ser reconocidos como tales, no solo por las autoridades que reconocen y dicen lo que es a través de procedimientos de creación y aplicación del derecho, sino por los diversos sectores de la sociedad. Solo de esta manera el derecho será obedecido, y para esto se requiere que las normas creadas por la autoridad provengan de procedimientos democráticos y que su contenido sea congruente con los fines y valores del sistema. Para que el derecho tenga impacto en la sociedad y en las personas, requiere de autoridades, estas pueden ser las del Estado, derecho nacional, federal o local, las supraestatales como los organismos internacionales en el derecho internacional, y autoridades de carácter social, cuando se admite el pluralismo jurídico, esto es, derecho que no surge necesariamente de las instancias estatales. Además, en la aplicación de reglas jurídicas, la autoridad puede hacerlas valer coactivamente, sin embargo, no todas las normas jurídicas, principios y valores previstos en la Constitución, contienen sanción, por lo que el acatamiento de las normas más importantes del sistema jurídico no puede entenderse exclusivamente desde la coerción sino desde la legitimidad, esto es la confianza y respaldo de los ciudadanos hacia el ordenamiento jurídico. La argumentación permite comprender el derecho, este se entiende y se vive argumentalmente tanto en las instancias del Estado, ante autoridades y jueces, por ejemplo, como en la vivencia cotidiana en la sociedad. La argumentación es una superación de las teorías tradicionales de la interpretación. En las teorías de la argumentación importa cómo se motivan las decisiones, cómo se descubren los argumentos, cuáles son sus tipos y cómo se puede evitar la manipulación de los instrumentos retóricos. En toda argumentación es fundamental la parte justificativa de las decisiones, sobre todo si son de autoridad. Justificar un argumento significa demostrar por qué el escogido o los escogidos son mejores y más plausibles que los otros. Se considera que es importante dar razones para sostener nuestras pretensiones. Y las razones que debemos dar no solo implican apelar a la autoridad y al procedimiento, entrañan apelar a su contenido para que mediante la ponderación sea posible optar por las razones más convincentes. La argumentación está presente en cualquier momento del derecho, en la creación, interpretación y aplicación. El razonamiento jurídico no es un proceso mecánico realizado por autómatas. El discurso jurídico implica la obligación de razonar intersubjetivamente las decisiones en términos de derecho vigente y válido, para vincular el juicio particular al sentido de justicia del ordenamiento. El derecho tiene diversas funciones, entre ellas la de resolver conflictos individuales o colectivos, pero también las de permitir una convivencia más armónica entre las personas, estructurar nuestra vida personal o en sociedad, en la política o la economía. El derecho también orienta la actividad y los fines de las autoridades estatales, supraestatales y sociales. No podemos establecer solo una función al derecho, este es plurifuncional y puede servir para el control social o ser un elemento de transformación social. En las sociedades democráticas de nuestro tiempo las decisiones requieren de justificación. Si las autoridades deciden sin justificar no están actuando democráticamente. El arma contra la arbitrariedad de los órganos del Estado, supraestatales o sociales, es la justificación de sus resoluciones. Si se prescinde de este elemento, el sistema jurídico de un Estado no puede considerarse como propio de un Estado de derecho o de una democracia. Los fines más altos del derecho contemporáneo son los derechos humanos y la democracia. No basta que los primeros estén previstos en las constituciones y tratados internacionales, es imprescindible que sean una realidad viva al interior de cada sociedad. Para ello, deben existir instrumentos jurídicos e institucionales para que los derechos humanos sean protegidos.
Uno de los mayores problemas de nuestra época tiene relación con los derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la alimentación, salud, educación, vivienda, etc., porque los sistemas jurídicos no proveen de mecanismos jurídicos similares a los que existen para proteger los derechos de libertad, de expresión, reunión, asociación, manifestación, de petición, etc. De esta manera, estos y otros derechos se desdibujan y generalmente se les entiende equivocadamente como dádivas de la autoridad a ciertos sectores sociales, o como programas sociales para sectores socialmente desfavorecidos, cuando, entre sus características como en todo derecho humano, están la universalidad, la inalienabilidad, y la exigibilidad frente a la autoridad y otros sectores dominantes de la sociedad. En cuanto a la democracia, el derecho debe exigir que las autoridades conduzcan permanentemente su actuar por procedimientos democráticos, transparentes y deliberativos. Ello debe ocurrir no solo durante las elecciones sino en la actividad cotidiana de las autoridades. Por ello, en muchos sistemas jurídicos, además de los mecanismos de democracia representativa, elecciones periódicas, auténticas y libres, existen mecanismos de democracia directa, iniciativa legislativa popular, referéndum, revocación de mandato, acción popular de inconstitucionalidad, acciones jurídicas para proteger y garantizar derechos colectivos, auditorías ciudadanas, presupuesto participativo, etc., para supervisar a las autoridades y con ellas hacer realidad que la sociedad participe en sus decisiones. 7. Recapitulación. En este capítulo hemos rechazado los conceptos esencialistas del derecho. No existe la esencia del derecho ni la esencia de las cosas. Las palabras no tienen una relación mágica con las cosas ni existen ideas o arquetipos que definan las cosas como fue propuesto por la filosofía platónica. El derecho debe ser definido convencional y explicativamente, a partir de cómo se usa o se ha usado la expresión entre las personas y tratando de definir para cada época y cultura sus notas o características más sobresalientes. Es difícil definir el derecho por razones lingüísticas y no lingüísticas. Entre las últimas mencionamos y explicamos las de carácter histórico, porque el derecho está en permanente cambio y en cada época histórica puede presentarse con diferentes rasgos. Advertimos que es un fenómeno complejo, en donde cada perspectiva, por ejemplo profesional, ideológica, teórica o metodológica, puede orientar una definición diversa, y además, indicamos que el derecho tiene un carácter práctico y valorativo, esto es, sirve para orientar y evaluar las conductas de las personas a partir de cánones valorativos que cada sociedad, aunque cada sociedad es plural y heterogénea, considera plausibles. Igualmente destacamos la carga emocional que poseen muchos conceptos jurídicos incluyendo la expresión derecho. Entre las razones lingüísticas que no favorecen una definición simple del derecho, hablamos de su ambigüedad y vaguedad. La primera entraña que la expresión derecho puede y tiene distintos significados, por ejemplo, derecho objetivo, subjetivo, ciencia del derecho, juicio de valor, etc. La vaguedad, dijimos, puede ser intencional, esto es, saber cuáles o no deben ser las características o propiedades de la expresión derecho, y extensional, que implica conocer a qué tipo de fenómeno, a cuántos fenómenos, de la realidad aplicamos la expresión derecho. Abordamos diferentes clases de definiciones que pueden utilizarse para definir el derecho. Nos referimos a las ostensivas, las reales, las nominales y las explicativas. Concluimos que las definiciones explicativas son más útiles que las otras, porque no solo acuden a los usos habituales de una expresión sino que intentan determinar el núcleo o los núcleos de mayor amplitud significativa, de tal suerte que la definición tenga claridad, rigor, nitidez y elasticidad. Consideramos que las definiciones que se han forjado a partir de la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reali, son definiciones explicativas del derecho, en tanto que pretenden definirlo determinando elementos del derecho como el de norma, hecho y valor, los que interactúan y se implican mutuamente en la realidad del derecho. Estimamos que las definiciones del derecho que solo integran a uno de esos elementos, norma, hecho o valor, aunque pueden tener fuerza explicativa, no tienen el mismo alcance en claridad, nitidez, rigor o elasticidad que las definiciones que puede proporcionar la teoría tridimensional. No obstante lo dicho respecto a la teoría tridimensional del derecho y sus definiciones, preferimos acogernos a la visión argumentativa del derecho, que entiende que el derecho no solo se integra por normas, hechos y valores, sino que en la vida social es esencialmente argumentación. Sobre la concepción argumentativa del derecho hablamos de su importancia en nuestra época y de las relaciones que tiene con movimientos como el neoconstitucionalismo. Expusimos las notas o características de la visión argumentativa del derecho y a partir de ellas construimos una definición de derecho, que no pretende ser la verdadera, la única o la correcta.
Cuestionario. 1. Es importante la pregunta ¿qué es el derecho? 2. ¿Por qué es difícil definir el derecho? 3. ¿Por qué el positivismo, el realismo, el marxismo, etc., son perspectivas sobre el derecho con sesgo ideológico? 4. ¿Por qué es ambiguo el término derecho? 5. ¿Qué implica la vaguedad intencional y extensional para la definición del término derecho? 6. ¿Por qué no son aceptables las definiciones realistas o esencialistas del derecho? 7. ¿Cuáles son los diferentes tipos de definiciones nominales? 8. ¿En qué consisten las definiciones explicativas del derecho? 9. Exponga los principales presupuestos de la teoría tridimensional del derecho. 1.0. ¿Piensa usted que la concepción argumentativa del derecho es la base para una definición explicativa? 11. ¿Cuáles son los componentes del derecho como argumentación? 1.2. Critique la definición de derecho que propone el autor de este libro.